Hoy vamos a hablar sobre la evaluación. ¡Acompáñame! ¿Tú sabes qué es evaluar? La palabra evaluar proviene del francés évaluer, que quiere decir estimar, apreciar y calcular, además del latín valeo, que significa ser fuerte, tener valor. Y es justo así. Evaluar nos fortalece, incentiva, valora, motiva y potencia, ya que con la evaluación, además de detectar nuestras fortalezas, identificamos nuestras debilidades y errores para mejorarlos y corregirlos, convirtiéndolos en posibilidades y potencialidades. Todos y todas hacemos evaluaciones a diario, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, en el trabajo y el colegio. También realizamos evaluaciones a nuestra salud para ver si todo está funcionando correctamente. Evaluar y corregir no escapa a ningún ámbito y a ninguna situación. La evaluación constante nos ayuda a identificar nuestros logros y falencias, y así saber qué aspectos están bien y qué debemos cambiar para mejorar. La evaluación es siempre positiva y constructiva. No debemos verla como algo negativo. Es nuestra mejor aliada para mejorar, innovar, construir, producir y transformar constantemente. Por eso, la evaluación es un proceso de mejora continua para el progreso y avance de todos y todas. Ahora que sabemos qué es evaluar, en el siguiente video estaremos hablando sobre la evaluación en la educación. Te esperamos. Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. Ministerio de Educación. Mis apreciados docentes, los saludo esperando se encuentren muy bien. En el día de hoy los vamos a acompañar en la presentación de la CDA Evaluación, la cual tiene como nombre Laboratorio Vivo para la Construcción Pedagógica de una Evaluación Integral. Esta comunidad de aprendizaje de evaluación está dentro del marco del ciclo de apertura 2021 del programa Todos Aprender. En la realización de esta comunidad de aprendizaje de evaluación vamos a desarrollar un conversatorio y para ello nos acompañan las docentes Viviana Carmenza Ramírez Cardona, quien apoya como tutora a la institución educativa académico, la docente Margarita María Pérez Pulgarín, quien apoya como tutora a la institución educativa Lázaro de Gardea, y quien les habla, el docente Alexander Cortés Hidárraga, quien apoya como tutor a la institución educativa Indalecio Penilla. Bueno, en la realización de este conversatorio vamos a plantear 3 preguntas, cuyas respuestas nos brindarán información acerca de los elementos de evaluación que se deben tener en cuenta para la planeación de la ruta de trabajo durante este año lectivo 2021. Entonces sean todos y todas bienvenidos a este interesante encuentro. Bueno, mis profes, entonces la primera pregunta de las 3 que hemos planteado para este conversatorio dice: en modelos de educación híbrido o en alternancia, ¿cuáles consideras son los elementos constitutivos del sistema institucional de evaluación que deben ser revisados y ajustados para fortalecer el proyecto educativo institucional? Bueno, antes de que mi compañera pase a darle respuesta a esta pregunta, sí quería como tocar allí 2 palabras que ya las hemos venido escuchando, sobre todo desde el año pasado en la época de emergencia, que son sobre todo la palabra alternancia, pero también la palabra híbrido. Bueno, primero se escuchó mucho la palabra virtualidad cuando inició la pandemia, y ya después se habló de alternancia. Ahora se está hablando de híbrido. ¿Y por qué híbrido? Porque lo que se ha venido trabajando, recordemos que híbrido es la unión de 2 elementos
En este caso, si vamos a hablar de un ejemplo real, podríamos poner allí los automóviles híbridos, que son lo último en tecnología. Y un automóvil híbrido es aquel que prácticamente tiene dos motores, uno que es el de combustión, el normal, pero también trae un motor eléctrico. Entonces, ahora los alemanes y los norteamericanos están, bueno, y los japoneses también están allí a la vanguardia de esto, de esta nueva tecnología. Si llamo esta palabra híbrido al contexto educativo, entonces resulta que el año pasado se venía trabajando en la parte virtual y es cuando se habla de lo sincrónico y de lo asincrónico. Y recordemos que lo sincrónico es cuando estamos en tiempo real, es cuando nosotros como docentes nos conectamos allí en una plataforma con los estudiantes eh, o, o, digamos por medio de una llamada grupal, ¿sí? En el celular. Y lo asincrónico es cuando desarrollamos trabajos, actividades y se las enviamos a los estudiantes para que ellos cuando tengan un horario, un tiempo, puedan abrir esas actividades y desarrollarlas. Entonces allí hay dos elementos que conforman un híbrido, lo sincrónico y lo asincrónico. Y ahora se está hablando de la presencialidad y la virtualidad, o sea, la alternancia. Pues también tenemos otro híbrido allí, que es el que ofrece la educación, por eso hablamos de modelos de educación híbrida o en alternancia. Entonces ya le doy paso a mi compañera Margarita María para que nos colabore con responder esta primera pregunta. Bueno, respecto a la pregunta de los aprendizajes que realizamos en la educación remota, yo creo que una oportunidad que se nos dio fue la interacción utilizando las TIC. Esta interacción en la virtualidad nos permitió adentrarnos en la realidad de los estudiantes y poder conocer más exactamente los contextos en los cuales se desarrollan. Pienso que se mejoraron las interacciones con los estudiantes y con sus familias, dado que nos permitieron esa mediación por las TIC, nos permitió compartir actividades de la vida cotidiana, potencializándolas como actividades académicas. Una de las revisiones que debemos hacer al CIE son aquellas estrategias de apoyo académico que fortalecerán los aprendizajes de los estudiantes que no tienen ninguna dificultad, pero también los estudiantes que tienen alguna dificultad en cuanto a la consecución de recursos o al acompañamiento que tienen en casa. Considero que es muy importante el papel mediador del docente al estimular los desarrollos de los aprendizajes autónomos, la capacidad de la autonomía y también al estimular el trabajo colaborativo en su grupo familiar y en el modelo de alternancia que se propone para este año lectivo, para iniciar este año lectivo, entonces la interacción con los pares. Muchas gracias a la compañera Margarita por estos valiosos aportes. Entonces ahora le doy paso a mi compañera Viviana para que nos colabore con la respuesta a esta primera pregunta. Bueno, el sistema institucional de evaluación debe ser periódicamente revisado y ajustado para que responda a las necesidades del contexto, que se debe partir de una lectura del mismo contexto. Si vamos a pensar en esos elementos constitutivos del sistema de evaluación, tendríamos que entrar a revisar qué se evalúa, cómo se evalúa, qué instrumentos se utilizan para hacer seguimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes, qué instrumentos se utilizan para evaluar. Y claramente esto va a llevar a una flexibilización curricular. Pero ¿en qué sentido se basa esta flexibilización? Pues lo que se está pasando en este mismo momento, desde que empezó el año anterior, con lo de la alternancia y el modelo de educación que vamos a seguir ahora, el cual nos va a llevar a una priorización de los aprendizajes, también a una búsqueda de nivelación, por supuesto. Entonces, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, su revisión y sus ajustes nos va a apoyar en ese proceso de fortalecimiento curricular, pensando la evaluación desde un principio,
desde que se está haciendo la lectura del contexto y desde su misma revisión. Así también, para que esto no sea solo algo que se tenga que cumplir, sino que de verdad signifique un apoyo académico en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, muchas gracias a la tutora Viviana por sus valiosos aportes, y yo quisiera complementar allí eh, remitiéndome a este documento, al documento número 11, sobre las fundamentaciones y orientaciones para la implementación del decreto 1290, que es el que manejan las instituciones en todo lo referente a la evaluación en el aula. Y es importante que este documento se esté revisando constantemente, porque es la guía, ¿sí? Toda la guía para la evaluación. Y también es importante que las instituciones durante este proceso de emergencia sanitaria hayan podido reflexionar sobre algunos puntos importantes. El primer punto, que es sobre criterios de evaluación y promoción, ya que la nueva realidad educativa llevó a los docentes a priorizar aprendizajes. Esto significa que los docentes debieron reorganizar los planes de estudio, volviéndolos flexibles y replanteando los criterios de evaluación de acuerdo a los aprendizajes priorizados. Un segundo punto son las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Aquí los docentes utilizaron diferentes herramientas y estrategias que permitieron implementar la evaluación formativa con el fin de realizar seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Un tercer punto para reflexionar son las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. Durante el año pasado, los docentes desarrollaron algunas acciones como la elaboración de guías, hicieron llamadas grupales o de WhatsApp, utilizaron fotos, los niños pues tomaban fotos a sus actividades desarrolladas y se las enviaban al docente como evidencia del trabajo realizado. También los docentes contaron con el apoyo de las familias, que fue muy importante este apoyo, y los docentes al revisar estas actividades seleccionaban preguntas para constatar de que los niños sí estaban avanzando, si eran los que estaban desarrollando, porque muchas veces se podían observar de que eran los padres los que les estaban desarrollando actividades a los niños, pero entonces ya el docente al indagar al niño directamente mediante una llamada, un mensaje, entonces el niño le podía responder allí lo que él había desarrollado. Y un cuarto punto fueron los procesos de autoevaluación de los estudiantes, ya que los docentes no tenían a los niños allí presencialmente, entonces utilizaron frecuentemente esta autoevaluación para que ellos mismos reflexionaran, porque no es el hecho de asignar una nota, sino que el mismo estudiante reflexionaba qué tanto había avanzado, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades. Y entonces, si miramos estos 4 puntos, la institución, al tomar estos 4 puntos, reflexionar sobre ellos, puede allí hacer unos ajustes en cuanto a las debilidades y fortalecer lo que se hizo bien durante el año 2020. Muy bien, mis queridos profes, mis queridas profes, entonces continuando con este conversatorio, vamos a la pregunta número 2. ¿De qué manera se pueden articular los resultados de las pruebas externas o herramientas como evaluar para avanzar con las actividades de enseñanza? Entonces le voy a dar paso de una vez a mis dos compañeras,
Margarita y Viviana para que nos ayuden contestando esta pregunta. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando el concepto y la implementación de la evaluación formativa, dentro de lo cual se da importancia a la recolección de evidencias. Esa recolección de evidencias, recordemos que la habíamos promocionado durante los ciclos pasados mediante la implementación del portafolio de evidencias de los estudiantes. Entonces, la evaluación cumple varias funciones. Una de sus funciones es hacer el seguimiento a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero también de manera indirecta cumple la función de hacer el seguimiento a la ayuda que nosotros le prestamos a los estudiantes para alcanzar esos aprendizajes. Las evaluaciones externas pues son las medidas gubernamentales que se colocan para los desempeños y los logros de los estudiantes, y las evaluaciones internas son aquellas que nosotros de manera constante estamos realizando en el aula para hacer el seguimiento a la consolidación de estos aprendizajes. La combinación de las pruebas externas como evaluar para avanzar y las pruebas internas que diseñamos los maestros nos va a permitir comprender de verdad esos procesos de enseñanza-aprendizaje, esa apropiación de los aprendizajes que nosotros queremos fortalecer en los estudiantes, pero no solamente los aprendizajes de aula, sino los aprendizajes para la vida, que es como se nos propone ahora la formación y la consolidación de las competencias. Bueno, acá hay que reconocer que históricamente el sistema educativo colombiano participamos en pruebas externas como son las pruebas saber de grados tercero y de grados quinto, y que hace algunos años no participábamos de ello, pero que el año pasado, en el 2020, se tuvo la oportunidad de un ejercicio de evaluar para avanzar. Esos resultados de esas pruebas nos va a permitir mirar una parte de la realidad académica de una realidad escolar en cuanto a algunos de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces digamos que participar de esas pruebas es valioso, es una buena oportunidad, pero no va a pasar nada si no hay un proceso que sería el análisis y la interpretación de esos resultados, e incluso de ir más allá, que sería la construcción de algunos planes de mejora. Entonces, ¿cómo se relacionan esos resultados de esas pruebas con las actividades de la enseñanza en los estudiantes? En ese punto, los planes de mejora que surgen a partir de ese análisis y de la interpretación, porque es muy importante, ¿listo? Entonces, porque esos planes de mejora incluyen necesariamente una revisión, porque incluyen unos ajustes, por ejemplo, en los planes de área, en los planes de aula, o incluso en el diseño de estrategias pedagógicas o de estrategias didácticas que apunten a uno o a varios aprendizajes, que hayan sido críticos o que hayan resultado como una prueba de mejora en el análisis de esos resultados. Esta es una manera de articular los resultados con la enseñanza. Otra manera es la de reconocer todas las herramientas que nos provee el ejercicio, como lo es el de evaluar para avanzar. Porque en este caso específicamente contamos con cuadernillos, con las guías de orientación, incluso van a explicar cómo se construyeron las preguntas, porque una respuesta es correcta, porque las demás no son correctas. Entonces todo este material puede ser articulado con la enseñanza de acuerdo con la organización curricular que se tenga en este caso. Bien, muchas gracias a mis compañeras por esos importantes aportes que hacen allí. Y para complementarles entonces, en la prueba Evaluar para Avanzar, es muy importante que los docentes reconozcan que el objetivo de esta prueba es brindar información acerca de los aprendizajes de los estudiantes, y esto les permite conocer las fortalezas y las debilidades que ellos tienen. Esta información se puede utilizar para comparar con lo que se ha planteado en el área, en los planes de área, con lo que se pregunta en las pruebas. Este tipo de herramientas permiten articular la evaluación en el aula y establecer, de acuerdo a los resultados, una ruta de trabajo que permita a los docentes fortalecer aprendizajes, en los cuales pues los estudiantes presentan debilidades. Otro aspecto importante de esta prueba es que
que está construida con preguntas contextualizadas. Ellas responden a la solución de problemas de la vida cotidiana. Esto nos indica a los docentes que la práctica no se debe enfocar, que nuestra práctica no se debe enfocar al acumular conocimiento, sino que el estudiante sepa qué debe hacer con estos conocimientos. Bien, mis profes, entonces para irle dando finalización a este conversatorio, vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué rol deben jugar los padres de familia y acudientes en los procesos de evaluación académica de los estudiantes? Bien, entonces inicio dándole respuesta a esta tercera pregunta, diciendo que el proceso educativo del año 2020 cambió las dinámicas de los actores que intervienen en la formación de los niños, entre ellos los padres y acudientes. Y es importante que las instituciones sean conscientes que la participación de los padres en el acompañamiento de sus hijos debe ser más activa. Y es importante también que las instituciones brinden el apoyo necesario para que estos padres, estos acudientes, estos cuidadores puedan entender ese rol protagónico que ahora tienen, y ese rol pues que es el que aporta o debe aportar a la formación de sus hijos. Bien, entonces le doy paso a mis compañeras Viviana y Margarita para que complementen allí. En este tiempo de la educación remota, los maestros y maestras nos hemos visto abocados a solicitar la colaboración de los adultos que acompañan a los niños, padres, madres, acudientes o acompañantes en los procesos de desarrollo de las actividades que nosotros mandamos para ser desarrolladas en el hogar. Es muy importante que los padres, acudientes y acompañantes conozcan los objetivos de la formación académica que se pretende implementar desde la escuela. En esa comprensión les permitirá a ellos estar en concordancia con las actividades que se mandan y los objetivos que se pretenden. Lograr la participación de los padres, madres, acudientes o acompañantes en las reformas del CIE permitirá obtener información de ellos, su pensar y su sentir respecto a estos procesos, porque son ellos como acompañantes los que saben las fortalezas y aquellos aspectos que los niños necesitan fortalecer. Entonces, la implementación de metodologías participativas nos permitirá recoger esta información que será de vital importancia a la hora de las modificaciones que hagamos a nuestro CIE institucional. Bueno, coincido por lo planteado por los compañeros, no solamente como formadora y como maestra, sino como madre de familia, he tenido esa inquietud. ¿Cuál es mi rol cuando estamos hablando de evaluación? Decíamos que el año pasado, en el 2020, fue un año que nos tomó por sorpresa a todos y que nos vimos involucrados en la educación de nuestros hijos, pero ¿cuál fue esa manera de involucrarnos? Fue sobre todo en el apoyo de las actividades académicas que se realizaban desde casa. Pero ¿hasta qué punto estábamos enterados de lo que se esperaba? ¿Hacia qué punto querían llegar con dichas actividades? ¿En qué se proponían con estas actividades? ¿En qué punto de ese hacia dónde se quiere llegar está mi hijo o está mi hija? ¿Y cómo puedo hacer para ayudarle? Entonces, como decían mis compañeros, lo mencionábamos acerca del rol de la evaluación, es como a recibir los resultados. Pero entonces, como familia, siendo que desde el mismo sistema institucional de evaluación de los estudiantes se contempla la participación de las familias y de los cuidadores como actores importantes en este sistema. ¿Cómo puede ser la participación? ¿Cómo puede hacer la escuela para que esa participación genuina no se quede en solo que nos comuniquen unos resultados, sino que participemos en ese proceso? Si entendemos que la evaluación es un proceso, entonces recogiendo lo que dicen mis compañeros, que se trata de eso,
no solo de un ejercicio de comunicación de escalas, de criterios, de metas, sino además que sea un ejercicio de co-construcción en el cual la información que aportan las familias es importante para una evaluación integral. Y si estamos hablando de una evaluación integral, las familias ven esa otra parte que no ve la escuela. Y por supuesto, aunque tenemos una comunicación con las familias sobre los resultados, sí que sea una cultura de la escuela, comunicar cuáles son las metas y hacia dónde se quiere llegar. Si por ejemplo participamos de este ejercicio de evaluar para avanzar, retomando la pregunta anterior y tenemos unos resultados y estos resultados van a ser por estudiante, qué bueno es que nos comuniquen, bueno, les fue así de esta manera y que les comuniquen hacia dónde queremos llegar y vamos a hacer esto para lograrlo. Ahora más que nunca entendimos que ese triángulo que siempre hemos hablado de familia, de escuela, de comunidad, entonces sería eso, no solo es de comunicar, sino esa dinámica que se propone en este espacio, en este protocolo de construir con las familias, una construcción en conjunta entre todos. Todo lo que tiene que ver con la educación y por supuesto allí está como parte muy importante lo que se trata de evaluación. Muchas gracias a las compañeras Margarita y Viviana por sus valiosos aportes. Y ya para irle dando finalización a este conversatorio, vamos a centrarnos entonces en las pruebas Evaluar para Avanzar. Entonces le doy paso a mi compañera Viviana para que nos empiece a dar explicaciones sobre cómo son estas pruebas. Bueno, en este momento paso a presentarles una herramienta que acompaña y apoya al proceso de evaluación de los estudiantes en las instituciones educativas. Bueno, Evaluar para Avanzar de tercero a 11 es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el IFES. Ofrece un conjunto de herramientas necesarias para apoyar la evaluación y acompañar los procesos de enseñanza de los docentes. Su objetivo es posibilitar que en los establecimientos educativos la sistematización y reflexión sobre la información obtenida en los procesos de la evaluación externa sea considerada y apoye, junto con los resultados de la evaluación interna, la transformación en los procesos de enseñanza, desarrollo y del aprendizaje. Bueno, la pregunta es ¿qué herramientas estarán disponibles para presentar las pruebas de Evaluar para Avanzar? Bueno, como primer paso, a través de la plataforma de Evaluar para Avanzar, los docentes tendrán acceso a instrumentos de valoración o herramientas de apoyo que permiten realizar un diagnóstico, un diseño de estrategias y de mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del año escolar. Bueno, entre los instrumentos de valoración encontramos competencias comunicativas de lenguaje y matemáticas que van del grado tercero al grado 11. Ciencias naturales, educación ambiental y competencias ciudadanas que van del grado quinto al grado 11. Inglés que va del grado noveno al grado 11. También hay unos cuestionarios auxiliares, ¿sí? Los cuales los directores de grupo tendrán acceso a ellos, que van para básica primaria, básica secundaria y media. Y estos permiten identificar las creencias, las actitudes y los sentimientos de los estudiantes ante las crisis. Estos cuestionarios auxiliares hacen referencia a las habilidades socioemocionales, factores asociados a la y valoración ante las situaciones de cambio. También otra herramienta que se ve inmersa allí es la plataforma electrónica, la cual cuenta con 3 modalidades que son online, offline y cuadernillos descargables. También tiene unas guías de orientación de competencias básicas, unos cuestionarios auxiliares, interpretación de uso de los resultados. Como segundo paso, también tiene como objetivo fomentar el trabajo colaborativo de los docentes a través del uso interactivo de herramientas para la interpretación y el análisis de los resultados,
obtenidos de los niños, jóvenes y adolescentes. Entre esas herramientas se encuentran talleres con la comunidad educativa sobre valor para avanzar, infografías, manuales, videos y videocápsulas de orientación, herramientas de Excel para uso de reporte de los resultados y visualizador del reporte de los resultados. Bueno, ¿cómo participar en la estrategia? Los docentes que deseen aprovechar esta herramienta deben registrarse, primero que todo, en la página de Evaluar para Avanzar. Como segundo paso, seleccionar la modalidad de presentación online, offline o cuadernillos descargables. Tercero, inscribir a sus estudiantes para participar y como cuarto paso, consultar los resultados de sus estudiantes. Si hablamos de la modalidad online, es aquella donde los estudiantes tienen un computador y acceso a Internet. En esta modalidad, los estudiantes presentan la valoración en línea y una vez terminen, los docentes pueden consultar los resultados en la plataforma. En la modalidad offline, para los estudiantes que tienen computador sin acceso a Internet. Esta modalidad, el docente descarga el archivo ejecutable y lo instalará en el computador donde el estudiante presentará la prueba. Una vez que el estudiante termine, el docente descarga el archivo ejecutable y lo sube a la plataforma. Esto le permite acceder a los resultados. En el caso de que el estudiante no cuente con un computador, entonces el docente selecciona la modalidad de cuadernillos descargables. La plataforma lo llevará a una pantalla que le permite acceder a los cuadernillos de los instrumentos de valoración y a las hojas de las respuestas en el formato PDF disponibles para imprimir. El docente consolida los resultados de sus estudiantes en la plantilla y los carga en la plataforma de Evaluar para Avanzar. Esto le permite acceder a la consulta de los resultados. Bueno, a continuación profundizaremos un poco en la metodología de diseño basado en evidencia. La propuesta permite a los y las docentes contar con otras estrategias que contribuyan a la consolidación y seguimiento de los aprendizajes esperados en cuanto brinda información sobre las preguntas, la información que se evalúa con cada una de ellas y permite conocer y analizar por qué una opción de respuesta es correcta y otras no lo son. Además, busca contribuir con nosotros los docentes a pensar e implementar estrategias de nivelación para mejorar los aprendizajes de la educación en casa o en los modelos que implementaremos este año de alternancia o educación híbrida. El diseño basado en evidencias propone una serie de pasos que permite desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar, que son las competencias, y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello. El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento o de un conjunto de habilidades o destrezas que se espera que los estudiantes sean capaces de saber hacer. A esto se le conoce como afirmación, lo cual estas afirmaciones son extraídas directa o indirectamente de los estándares de educación que se nos proponen desde el Ministerio de Educación Nacional. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee la afirmación hecha. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de una afirmación planteada. Este segundo paso se conoce como evidencia, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se les pide ejecutar. Finalmente, el último paso es precisamente las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas que se plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de todo aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia respecto a lo que debería saber hacer, que ya planteamos en la afirmación, y así poder afirmar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y destrezas. Este estimado es el que hacemos los maestros, pues teniendo como base el análisis de las tareas o preguntas realizadas por los estudiantes. En este esquema que vamos a observar, podemos
encontrar dos flechas, una en dirección hacia arriba y otra en dirección hacia abajo. La flecha con dirección hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias. Va desde los estándares básicos de competencias que se nos proponen desde el Ministerio de Educación Nacional hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha que va en sentido ascendente muestra el proceso inductivo. Este proceso va desde las respuestas de los estudiantes y permite determinar si cumple o no cumple con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos que se nos plantean desde el Ministerio de Educación Nacional. En síntesis, nos parece muy importante motivar a nuestros compañeros maestros el estudio de estas estrategias de evaluar para avanzar, ya que nosotros siempre estamos buscando instrumentos que nos permitan hacer ese diagnóstico, poder hacer esa línea de base sobre la cual partir para ajustar nuestros planes de área y de aula. Entonces, los motivamos y queremos que ustedes se acerquen a este instrumento, a estas estrategias. Les vamos a dejar a continuación las páginas y los enlaces donde pueden acceder a la información, ya que nos parece muy útil para ser implementada en nuestros quehacer pedagógico con el objetivo de poder hacer, como les decía, nuestros diagnósticos y nuestras líneas de base. Les agradecemos mucho la atención y continuamos con el compañero Alex. Bien, y ya para irle dando finalización a esta presentación de la comunidad de aprendizaje de evaluación, quiero compartirles mis profes este formato que les sirve a ustedes como una autoevaluación del trabajo que desarrollaron durante el 2020 en cuanto a las prácticas evaluativas que utilizaron con sus estudiantes. Como pueden observar, el formato está diseñado con 5 preguntas generales y de cada una de las cuales se derivan unas estrategias. Ustedes entonces se ubican en las columnas de la derecha, allá aparecen los ítems siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. Entonces ustedes a la estrategia, si la utilizaron siempre, pues marcan una X. Si algunas veces lo utilizaron, marca X entonces en esa estrategia. Y así van desarrollando este formato que, como les dije antes, les ayuda mucho a ustedes como para reflexionar y como insumo para durante este año mirar allí las fortalezas y las debilidades que pueden encontrar dentro de sus prácticas. Este formato se los haremos llegar cada uno de sus tutores, se los enviará a ustedes y los invito, mis profes, para que lo tengan allí presente, lo desarrollen y lo tengan allí, lo estén mirando siempre en su carpeta para que con esto ustedes puedan fortalecer sus prácticas evaluativas durante este año 2021. Ahora vamos a dar paso a las intervenciones de ustedes, las reflexiones, las inquietudes que tengan, y quiero agradecer a mis compañeras Viviana y Margarita por su apoyo, por sus aportes, y a ustedes, mis profes, por prestarnos toda la atención. De verdad que los apreciamos mucho y nos encanta que siempre nos acompañen en estos encuentros que son muy importantes para todos en bien de la educación de nuestros niños. Un abrazo y hasta la próxima reunión.